Estados Unidos e Israel, por lo que vos podés analizar, ¿buscan el cambio del régimen o algo más profundo, el sometimiento a todo un área cultural? ¿Cómo lo ves? Sí, en principio buscan la rendición de Irán, ¿no? Que Irán deje de ejercer una política independiente y pase a subordinarse a las órdenes de Estados Unidos e Israel, y que no sea un escollo para la expansión del Gran Israel, y además que no ayude a los palestinos en su resistencia y a toda la resistencia regional, como sucede en Líbano, en Yemen, en Irak, en Siria, etc. Así que ese es el objetivo de máxima, digamos, pero que han fracasado. Ahora discuten el estrecho de Hormuz, cosa que se ha reducido mucho. Una cosa que no estaba entre los objetivos, porque no había problemas en el estrecho de Hormuz, ahora se convirtió en un problema para Estados Unidos. Y la receta que está aplicando en estos momentos es boicotear a las naves iraníes que atraviesan el estrecho y entran en el océano, en el mar de Omán o en el océano Índico. Pero están según escuché algunos análisis, 700 kilómetros de las costas iraníes. Pueden hacer un boicot total si... han retirado su gran portaaviones, el Ford, ¿no? Sí, se han tenido que alejar porque están expuestos a los misiles de Irán. Bueno, pero aparte, en ese campo económico, ya que se convierte en un problema económico, pero de alcance global, en la medida que Estados Unidos entorpece más aún el tráfico, digamos, del estrecho de Hormuz, que ya lo entorpeció para sí mismo, para Europa, para todos los que apoyaron en definitiva el ataque, para las monarquías del Golfo, con lo cual eso genera un problema mundial que, bueno, el barril ya pasó los $100 el precio, eso repercute en todas partes. Sí, estaba a 60 y pico antes de iniciarse. Y si la crisis se prolonga, las consecuencias globales se van a hacer sentir, y bueno, y todo bajo la exclusiva responsabilidad, más allá de la propaganda norteamericana israelí, de Netanyahu y de Trump, que son los que, digamos, impulsaron este ataque creyendo que en cuestión de días iban a obtener sus objetivos. Ahí es una cuestión muy rara, ¿no? Porque coordinan operaciones realmente, coordinan estratégicamente, o cada uno sigue sus intereses nacionales, digamos, de última, entre Estados Unidos e Israel. ¿Cómo lo ves? Porque, por ejemplo, se ve a Israel empeñada en continuar la guerra y boicotear todo intento de pacificación. Yo creo que es una relación tensa esa que existe entre Israel y Estados Unidos, si bien seguramente hay un nivel de coordinación, no siempre los intereses coinciden entre Estados Unidos e Israel, y los intereses israelíes arrastran a Estados Unidos a situaciones que no les son favorables para el resto de los aliados regionales o para Europa. Ayer leía que el canciller alemán Friedrich Merz, es un gran crítico de la política norteamericana. Dice que Irán está humillando a Norteamérica. Está humillando. Sí. Y bueno, son gente que no dice eso, no es que le alegre la noticia. Les advierte que le va a pasar lo mismo que en Vietnam, que en Afganistán, que en Irán. También son muy críticos España e Italia, es decir, que los aliados... ¿Y para qué hablar de las destituciones en la dirigencia norteamericana de las Fuerzas Armadas y de los ministerios de defensa, además, que habla de un descontento y de un fracaso? El tema es que hay un grado muy alto de improvisación, hay una arrogancia que los ha enceguecido, que creen que lo pueden todo, y yo creo que son víctimas de sus mentiras, ¿no? Terminan creyendo el relato que ellos mismos generan, como por ejemplo que hay un gran descontento en Irán, hay un régimen que es dictatorial y que la gente con una chispa, digamos, encendiendo una chispa, como es el caso de la intervención armada norteamericana israelí, el pueblo va a aprovechar esa oportunidad, que sería lo lógico si fueran las cosas como ellos dicen. Claro. Pero el tema es que evidentemente hay un desconocimiento y son víctimas de su propia propaganda. De su propia mentira, ¿no? ¿Qué papel juegan ahí Arabia Saudita y los países del Golfo en el conflicto? Digo, uno lo ve, eso sí, proxy de Estados Unidos, pero
tiene juego propio también? Bueno, ellos también son víctimas de ese, digamos, esquema regional. ¿Por qué? Porque las pretensiones israelíes no cuajan necesariamente con los intereses de las monarquías. Las monarquías tienen su gente, tienen su discurso, tienen su visión, y el gran Israel arrasa con gran parte de la soberanía de ellos. Entonces, todo lo que Israel arrastre a Estados Unidos a una confrontación le genera un problema, porque Estados Unidos cada vez demanda más en materia de una seguridad que además no termina de poder proveer. Claro. Las monarquías saben esto, pero tienen que pendular entre, bueno, su situación de dependencia muy grande de esa seguridad, pero por otro lado están en Asia, donde el bloque asiático, chino, ruso, indio, iraní es muy fuerte, y ellos obviamente no les convenía mucho más la situación pre-bélica, preguerra, ¿no? Entonces esto los pone en una situación muy incómoda, donde por un lado le piden a Irán que, bueno, que no tome medidas, pero Irán a su vez le dice, bueno, pero ustedes prestan su territorio para que nos ataquen, y entonces, digamos... Es inevitable. Es inevitable, porque en la medida que nosotros no hacemos nada, lo que perdemos en primera instancia son nosotros, ustedes no hacen nada, al contrario, ustedes facilitan. Entonces, esa es una tensión no resuelta que puede arrastrar a todos a una gran catástrofe, ¿no? Sí. Estaba mirando algunos informes de Dubái que recibía, pero millones y millones de personas que iban de shopping. Sí, claro, sí, eso paralizó totalmente, ¿no? Sí, son estados bastante artificiales, ¿no? Son como pompas ahí de jabón económica que depende mucho de una estabilidad, obviamente, y de un dominio norteamericano que les provea seguridad, porque, digamos, ninguna monarquía en nuestro siglo XXI sin una seguridad garantizada, digamos, puede convencer a la gente que una familia tenga todos los privilegios y el resto no. Eso no funciona, digamos. En el nivel de información y cultura que se maneja hoy en el siglo XXI, las monarquías no pueden justificarse de ninguna manera, y menos siendo aliadas de alguien que levanta la bandera de la democracia, los derechos, digamos, de las mayorías, etcétera, etcétera. Más allá de que después no la cumpla, lo cierto es que se les hace muy difícil la cuestión. Entonces necesitan de ese dominio por la fuerza. Vos la vez anterior, recuerdo, nos habías alertado de que estos pedidos de paz transitoria eran, por un lado, producto de la debilidad del atacante, y que buscaba en ese periodo de paz rearmarse para volver a atacar. ¿Estaríamos en una situación similar o esta vez se podría llegar a una paz más prolongada? ¿Cómo lo ves? Los iraníes dicen que ellos quieren salir del ciclo de agresión, acuerdo, pacto, violación, agresión, acuerdo, pacto, violación. Es decir, que en este sentido, y como Estados Unidos e Israel han ido muy lejos esta vuelta, porque han atacado profundamente, han asesinado al líder, al máximo líder de la República Islámica y del mundo islámico. En la política mundial, digamos, en la historia, de las relaciones políticas. Ya habíamos tenido un adelanto con el secuestro de Maduro, ¿no? Que son cosas que a uno la verdad que le cuesta entender, digamos, que puedan suceder y que el mundo siga lo más normal. Las políticas, bueno, ahora se habla de que en cualquier momento se quedan con Cuba, en su momento hablaron de Groenlandia. Se están escuchando cosas o inclusive enfrentamientos con Canadá, ponerle que un día se le ocurra que Canadá es de ellos, bueno, en México también. Creo que esta vez los iraníes hablan de que este ciclo se corta y que las condiciones que ellos ponen esta vez tienen que haber garantías reales, tiene que haber reconocimientos concretos de derechos para avanzar en negociaciones. Ya no basta con promesas, esa carta de las promesas y demás se agotó. Así que yo creo que estamos ante una situación de cambio y de transformación mundial de poder, de corrimiento del poder que ejercía Estados Unidos, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, y que estamos en vísperas de un nuevo orden internacional
Y creo que eso es muy relevante y debería serlo, pero yo creo que lo es para la Argentina, ¿no? Que es lo que en definitiva a nosotros más nos interesa, que es nuestra patria, nuestro país y el futuro y destino de nuestro país, que no es, en su ADN no está el ser colonia, el ser dominados, esclavizados, humillados. Por lo tanto... Se puede abrir una oportunidad. Yo creo que sí, creo que el debilitamiento del poder que nos viene oprimiendo desde hace tiempo, primero el inglés y después el norteamericano israelí, creo que el debilitamiento de ellos hará resurgir, digamos, una vez más ese ADN argentino de independencia, de soberanía, de dignidad y de proyecto, digamos, continental. Ojalá. Sí, sí, sí. Vamos a tener una nueva oportunidad, ¿no? El tema es armar la montura para cabalgar esa situación, ¿no? Sí, eso es tarea de desafío de todo el pueblo argentino. Creo que hay un capítulo especial para la parte espiritual. Creo que la Iglesia debe acompañar más de cerca las posturas del Papa, en su momento Francisco, ahora León XIV, que se enfrentan a esta belicosidad norteamericana totalmente desembosada, lo mismo que el israelí, el genocidio, etcétera, pero que sus voces aparecen, a pesar de la política de hacer más colegiado todo el manejo de la Iglesia por parte de Francisco. Lo que nos gustaría escuchar es un coro, ¿no? de esas palabras de León XIV. Veremos si en su venida a la Argentina puede generar de alguna manera un estímulo para las fuerzas espirituales de la Iglesia Católica ante una avanzada evangélico-sionista. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco, porque es raro ese evangelismo pro-Israel, ¿no? Pro-sionista, ¿no? Sí, es una lectura, digamos, errónea. Digamos, es una lectura interesada, parcializada del Antiguo Testamento, en donde en lugar de leer correctamente el Antiguo Testamento cuando Dios condiciona sus favores a aquellos que le obedezcan, sean los judíos o quien fuera, a un comportamiento, una conducta, una moral, a una obediencia, a una sintonía con Dios, ellos creen que es una promesa, digamos, a priori de cualquier tipo de conducta, que ellos son el pueblo elegido, y que por lo tanto son superiores, el resto son inferiores, y entonces tienen como una vara distinta para medir las cosas. Ellos se permiten cualquier tipo de acción, pero en rigor, esa lectura de la Biblia está en la Biblia de parte de aquellos judíos que adoraron al becerro de oro o conformaron el Sanedrín, que persiguieron a Jesús, que persiguieron a Moisés. Es decir, esos dos judaísmos están en tensión, el profético y el del Sanedrín. Desgraciadamente, esta lectura literal evangélico-protestante de todo lo que tenga que ver con promesas fuera de contexto hacia el pueblo de Israel, y además pretendiendo de que aquel pueblo de Israel es este mismo pueblo de Israel, de judíos que vienen de Europa, que son de origen askenazí, que son házaros, que no son semitas, pero con una muy fuerte propaganda, un fuerte dominio sobre los medios de comunicación, instalan esta cuestión. Entonces, parecería que aquel que toca a Israel está en contra de Dios, está en contra de Jesús, porque Jesús en definitiva no deja de ser un descendiente de David por parte de madre y es del pueblo judío. Bueno, es una lectura y también, digamos, una visión mesiánica en donde el gran Israel tiene que ver con el cumplimiento de la promesa, la reconstrucción del templo, y en ese sentido los evangélicos que también tienen estas ideas creen que apoyando a Israel se apoya al Mesías, la aparición del Mesías, pero el Mesías que viene con estas características tiene más de anticristo que de Cristo. Ahora, otra cosa es que efectivamente la promesa de la segunda venida de Jesús sí esté ligada a acontecimientos de esta naturaleza, pero no con la lectura que ellos hacen. Es decir, ellos creen que cuando venga Jesús le va a levantar la mano, pero cuando venga Jesús lo va a denunciar, como está de hecho expresado en la Biblia, cuando dice, con los evangelios, cuando diga raza de víbora no os conozco,
Irán hemos predicado en tu nombre. ¿Por qué? ¿Quién puede ser una víbora? Más que aquel que ataca a niños, mujeres, civiles, hospitales, centro de educación, centro de la ONU, etcétera. Eso no guarda ningún tipo de... O en plena negociación, digamos, o una negociación que además hay que analizar. ¿Quién es Estados Unidos para decir, por ejemplo, que le preocupa el tema nuclear de Irán? ¿Y quiénes son ellos para establecerse como jueces y policías del mundo? Sí, sí. ¿Quién fueron los únicos que usaron que las tienen, la por otra parte, nuclear ambos, Estados Unidos y Israel tienen armas de destrucción masiva, tienen bombas atómicas. En el caso de Estados Unidos fue el único país que las usó contra civiles y nadie los eligió para que ellos vengan a ser de jueces y policías. Entonces todo está distorsionado. Esta distorsión es parte de una distorsión también en la lectura de los libros sagrados, ¿no? Claro. Que no es todo el evangelismo, ¿no? No es todo el evangelismo, no es todo el judaísmo, el sionismo, no es todo el Islam, los aliados de Israel, etcétera. Digamos. Obviamente que hay que hacer una lectura profunda y una lectura correcta y cuidar las generalizaciones, que obviamente es donde ellos aprovechan, ¿no? Porque si alguien hablase en contra de toda una religión o religiosos, estaría haciendo una generalización fuera de lugar, totalmente dogmática, injusta, y obviamente se presta para que ellos continúen con su victimización, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ¿y cómo vive, cómo ha recibido la comunidad chiita de la Argentina? ¿Cómo está viviendo estos momentos? Vos que estás en contacto con ellos, ¿no? Digamos, ¿cómo...? Bueno, está, por un lado, nosotros tenemos fe en Dios, creemos que Dios es quien maneja los hilos y a Él nos encomendamos y Él es suficiente para nosotros. Pero la situación es preocupante, la seguimos permanentemente, nos sumamos a todo lo que tiene que ver con una verdadera batalla de ideas, de información o desinformación que tratamos de contrarrestar. Y también buscando una mayor unidad, una mayor eficiencia en nuestras acciones, etcétera, digamos, rezando y actuando. Y bueno, a la expectativa, pero con esperanza. Bien. ¿Recibiste presiones, consultas, señales de parte de alguna autoridad del gobierno argentino? ¿O? No, directamente en lo personal, no. Pero bueno, las acusaciones o muchas veces calumnias que se hacen... Generalizadas, así como... Sí, a veces tenemos algunos problemas de discriminación donde no se nos trata como a otros en base a esas ideas equivocadas y fomentadas. Fomentadas, sobre todo, por ejemplo, el tema de los atentados, ¿no? Claro, todo por ejemplo, ahí se generó un microclima. Irán fue... Sí. La justicia, no, todo mentira. Sí, tiene mucho que ver con los intereses norteamericanos e israelíes que ellos a priori, digamos, inmediatamente comenzaron a acusar a Irán sin que se supiese si había volado una caldera, siquiera no se sabía nada. Ya ellos hablaban e imponían, digamos, y plantaban o implantaban esa tesis de que fue Irán. Y todo lo que fueron recogiendo para acusar a Irán son relatos de contras iraníes, digamos, personas exiliadas en Europa, Estados Unidos, donde fuera. En París, ¿no? Que ya el juez inglés, cuando fue detenido el embajador de la República Islámica de Irán en tiempo de la AMIA en Argentina, Soleimanpur fue, digamos, cuando Interpol detiene por orden del juez Galeano, pedido a Interpol, le pide el juez inglés a Galeano que le mande todo lo que tiene en contra de este hombre. Cuando se lo manda, el juez inglés se toma su tiempo, lo estudia y le rechaza el pedido a raíz de que dice son todos datos de inteligencia, pero acá no hay una sola prueba. Me dijo que, escuché que, el fulano anti-gobierno de Irán dijo que, pero no hay nada, digamos, nada que pueda realmente, con tanta investigación y demás, y sobre todo que, vos fíjate que el atentado a la Embajada de Israel es en el 92, no se sabe exactamente bien qué pasó, la explosión dice fue adentro, dijeron la Academia Nacional de Ingenieros Argentina, y después en el 94 la AMIA, y en esos 2 años los iraníes estaban totalmente bajo vigilancia, imposible que hayan hecho
que hayan podido repetir ese una cosa primer atentado, el de la embajada, duerme ahí el sueño de los justos en manos de la Corte Suprema, ¿no? Sí, también hubo muchas presiones hacia la Corte. La Corte pidió en su momento que se investigase dónde había sido la explosión, porque había diferencias. Y bueno, la DAIA en su momento y la Embajada de Israel pidieron expresamente que ese careo entre especialistas en explosiones fuera a puertas cerradas, cosa que lo correcto hubiera sido a puertas abiertas para que todos los ingenieros del mundo puedan elaborar quién tenía criterios más profundos, más correctos. Y siempre hubo una tremenda presión sobre nuestro país que tiene que ver con esta situación de coloniaje que desgraciadamente se impone a la Argentina. Sí, sí, sí. Y las cotorras que repiten permanentemente, Irán, 2 atentados contra la Argentina, ¿no? Sí, nosotros creemos que es adrede buscar separar a la Argentina, era un lugar de abastecimiento para Irán, en un mundo que había estado en guerra, había apoyado la guerra de Irak contra Irán. La Argentina siempre fue un amigo de Irán, natural, un país, digamos, con una cultura de tercera posición, ¿no? Famosa en Argentina, igual que Irán, pero además con una religiosidad, una espiritualidad, una moral, una manera de ser solidaria, abierta, digamos, sencilla, que desgraciadamente de modo artificial se intentó terminar con esta relación y bueno, se logró desgraciadamente, ¿no? Sí. En parte, no totalmente, pero en gran parte. Sí, en gran parte. Bien. Hay un libro que escribió otro personaje importante, Carlos Escudé, que se llama Delía tenía razón, y en él analiza con fuentes norteamericanas lo que los propios norteamericanos piensan o pensaban sobre el atentado, y allí dice que expertos en terrorismo, el primero que vino, dijo que la explosión había sido adentro. Y que los norteamericanos sostenían, dice, citando distintas fuentes, que no había ninguna prueba contra la República Islámica de Irán. También lo dijo el embajador Chick, en su momento no tenemos pruebas contra Irán. Y bueno, pero, digamos... Sí. Carlos Escudé, lo he visto en YouTube, está cuando él presenta dice, el libro, me parece que en la presentación del libro puede ser. Sí, donde él plantea esta cuestión que Delía tenía razón y que Irán no tuvo nada que ver con eso. Siendo un personaje como Carlos Escudé, ¿no? Que hizo un giro muy grande, porque él era al principio adoptó con mucha fuerza la idea de que había sido Irán y era muy anti-iraní. Sí. Otros que dijeron lo mismo, que es muy importante, son los propios familiares de las víctimas de la AMIA, ¿no? Que también dijeron en un principio nosotros fuimos llevados a creer de que efectivamente había sido Irán, pero con el transcurso del tiempo vimos que todo era, digamos, armado, que eran todos intereses israelíes, pero que no había concretamente nada, que nos mentían, que Nisman nos decía que había un ADN, que decía que había entrevistado a personas, a los hermanos Berro o algo así, en Estados Unidos, que habían confesado que su hermano se había inmolado, bueno, después ellos lo desmintieron, y todo era así, todo era, digamos, tirones de mentiras, y bueno, y al final se fueron dando cuenta que poco interesaba la verdad, y ahora son críticos de lo que se denomina el juicio en ausencia, porque dicen que con esto van a tapar, digamos, van a decir, bueno, ya está cerrado, juicio en ausencia de los que señalan de Irán, no van a ser interrogados y van a ser sentenciados sin defensa, ¿no? Sí, tal cual. Este conflicto, digamos, ¿cuándo nace el origen, digamos, del conflicto? ¿Nace el 28 de febrero? No. En octubre del 25, cuando los primeros ataques, tampoco. Se remonta, tiene toda una historia el conflicto de Estados Unidos, sobre todo con Irán, ¿no? Sí, yo creo que el conflicto es viejo. Lo hereda Estados Unidos del conflicto que le transfiere Inglaterra, porque Inglaterra tenía el monopolio de la extracción del petróleo en Irán. Claro. Las compañías inglesas tenían el monopolio del petróleo que era iraní. Claro. Cuando Irán lo nacionaliza ya por 1950, con Mossadegh, ¿no? Claro, 54. 1950 o antes, se produce el primer golpe de Estado de la CIA
en 1953 que los archivos que después desclasifica Norteamérica, Margaret Albright, ¿te acordás? La canciller no me acuerdo si era Bush padre o Bush hijo, ya perdí la referencia. Ella ahí sostiene que nosotros planificamos el golpe de Estado a Mossadegh y ponen en funciones a pleno al hijo del Shah anterior, de Reza Khan, Pahlavi, que había sido expulsado porque Reza Khan, si bien había sido puesto por intervención de los ingleses, lo cierto es que en la Segunda Guerra él se inclina un poco por los alemanes y eso le va a costar que lo destituyan y lo ponen a su hijo, que es bastante denigrante, ¿no? Que al padre lo encarcela en una isla y al hijo lo ponen a sucederlo, que es este famoso Muhammad Reza Pahlavi, que ahora el hijo está queriendo, digamos, a veces cuando el hijo lo ponen, digamos, lo muestran como alguien que le dice de afuera a los iraníes que ustedes peleen, que después vengo yo a gobernarlo, ¿viste? Sí, notable. Pero es un hombre que no tiene desde París, no sé. Sí. O entonces el conflicto se remonta desde ahí. Después, la revolución islámica lleva un proceso de 20 años. Cuando triunfa en 1979, Norteamérica comienza toda una serie de complots. En rigor era con su inteligencia, apoyaba la inteligencia de la Sabak iraní en contra del pueblo. Y después cuando cae el gobierno del Shah y el gobierno que deja el Shah, cuando se escapa de Irán, ahí Estados Unidos empieza toda una serie de complots. Varios intentos de golpe de Estado fallidos, la operación de Carter en Tabas, digamos, que comandos que caen, digamos, al chocar los aviones en una tormenta de arena. Y el rescate de los... El rescate fallido, y después viene la guerra impuesta, y después las sanciones, el ISIS, hasta el día de hoy. Sí, tal cual. Pero lo importante es ver en perspectiva cómo Estados Unidos, desde una posición de fuerza, en un principio todas las acciones son hechas por agentes, y en un fortalecimiento de la República Islámica de Irán en el tiempo, termina Estados Unidos teniendo que intervenir directamente. Ya no tiene más agentes, no tiene más gerentes, y tiene que hacer y pagar el costo de enfrentar a Irán, y le va mal, se empantana también. Sí, sin duda. ¿Habrá alguna solución negociada? En principio, en tanto y cuanto Norteamérica siga con la idea de que por la fuerza va a doblegar a Irán, ellos mismos no creen en las negociaciones. Muchas veces lo usan de pantalla para preparar sus golpes, distraer de alguna manera, pero esa bala también ya está muy gastada. Ya se conoce. Así que yo creo que en la medida que Estados Unidos no reconozca su verdadera capacidad y su verdadero interés, que no es el de Israel, creo que le va a ser muy difícil llegar a una negociación real, sincera. Que es lo que le está exigiendo ahora Irán para terminar este ciclo de interesante el respaldo que recibe Irán a través de Putin, ¿no? En estos días, el canciller iraní fue a visitarlo a Moscú. Sí, en rigor el bloque asiático, que también ha crecido mucho y que es una alternativa de poder muy real y muy concreta y que ya desafía totalmente al bloque atlantista, digamos así, obviamente está con Irán. Irán es un nodo geopolítico y geoeconómico, es decir, es un distribuidor de muchísimos canales vitales de transporte de mercadería, industria, energía, etcétera, a todos lados. Tiene además un mecanismo, es decir, es muy difícil bloquear a Irán. Irán no es una isla como Cuba que la bloquean relativamente más fácil, sino que tiene puertos secos, tiene vías terrestres para todos lados, tiene 15 países alrededor para negociar y para intercambiar, tiene camino norte-sur con Rusia, este-oeste, con China, con India, muy importante, con Pakistán, con toda una serie de países que le hace imposible en rigor a Estados Unidos
tener éxito en ese bloqueo que ellos llaman, que además se limita a lo marítimo, no a todo, porque las extensiones son muy vastas, y porque tal cual lo reconocen, ellos tienen sus limitantes. Por ejemplo, tienen que meterse con barcos chinos, y ahí tienen que ya entrar en conflicto directo con China, que lo están haciendo, pero digamos todavía al Gran Dragón es como que le han dado algunos golpecitos, pero no pasaron de eso. Pero si quieren hacer un enfrentamiento fuerte con Irán, tienen que golpear duro a China también, y bueno, eso es una situación muy desfavorable. El conflicto puede llegar a extenderse demasiado. Bueno, muchísimas gracias. No sé si vos querés dar un último mensaje. Sí, yo siempre, mira, sí, te escucho. Yo te digo, siempre me acuerdo aquella mención tuya la vez anterior. Los ladrillos se reconstruyen. Los mártires van al cielo y son ejemplo para los vivos. Sí, seguramente. Cuando las causas son justas, en realidad no hay derrota. Quien lucha, la derrota sería no luchar y entregarse y rendirse. El costo de la rendición, dicen los que luchan con conocimiento de causa, el costo de la rendición es mayor que el costo de la lucha y la resistencia, por los derechos que tienen. Yo creo que vamos hacia un cambio, yo creo que Irán va a salir ya muy fortalecido y más en el futuro, y será la gran oportunidad para la Argentina para descubrir que Irán es un amigo y no es ese enemigo que le quisieron inventar, y reconstruirnos un poco, digamos, como nación, con intereses propios, ¿no? Claro. Que no nos dicten de afuera quiénes son amigos y enemigos, o cuáles son los intereses nuestros, sino que sea un emergente de nuestra propia realidad y discusión.